Bien, en esta oportunidad nos visita Alfredo Schell, que es el presidente o director del Museo de Transporte. Alfredo sabe muchísimo de esta temática que estamos tocando nosotros aquí, tratando de reconstruir un poco la historia de la aviación civil en Venezuela. Alfredo, en el año 1946, si mal no recuerdo, si mal no he leído, se inauguró la Carlota. ¿Quiénes fueron los primeros que aterrizaron o despegaron de la Carlota? Bueno, la Carlota es una obra de una iniciativa particular, privada, de un grupo de jóvenes que se formaron, la mayor parte de ellos en la escuela Miguel Rodríguez de Maracay, y se graduaron el año 44, la mayoría de ellos. Y compraron sus avioneticas, algunos compraron avionetas que ya estaban usadas en las cuales se habían adiestrado en Maracay, y comenzaron a construir, a abrir una pista de aterrizaje en Caracas, en el este de Caracas, para lo cual utilizaron unos terrenos ubicados en una zona que entonces estaba extramuros y bastante alejada y cercada por la naturaleza exclusivamente, ¿no? Esa iniciativa, con 2 fines de semana, muchos de ellos eran jóvenes ingenieros, profesionales. ¿Recuerda algunos nombres de eso? Oscar Machado Zuluaga, los hermanos Lucas, Escobar, Arnal, Ricardo Zuluaga. Ellos construyeron la pista a sus expensas. Encontraron algunas dificultades, algunos inconvenientes por parte del sector oficial, pero después le dieron apoyo inclusive para concluir las obras, una pista de tierra que fue inaugurada en abril de 1946. Los hermanos Lucas Escobar está cumpliendo 70 años que se graduaron, porque son de la promoción del 44 de la escuela Miguel Rodríguez. ¿Por qué el interés en abrir la pista en la Carlota? Porque ellos estaban funcionando en Maiquetía. El Aeroclub Caracas, el núcleo que después vendría a ser el Aeroclub Caracas, que se desarrolló posteriormente, tenía su base de operaciones en Maiquetía. Bueno, entonces estaba la dificultad para ir a hacer un vuelito de paseo en las avionetas que tenían, y entonces hicieron el esfuerzo de encontrar un sitio, de conseguir un permiso y de abrir la pista en la Carlota, lo cual se concretó y contó finalmente con la ayuda del gobierno, del Aeropostal. El presidente Betancur asistió a la inauguración, y también hubo el sobrevuelo y aterrizaje de algunos aviones de la Fuerza Aérea que acompañaron pues, a lo que fue una fiesta que está reseñada en uno de esos documentales que tiene Bolívar Film. Sí, señor. O sea que primero fue este grupo de civiles aficionados a la aviación que eran el Aeroclub Caracas, y eso fue lo que dio origen a la Carlota. Lo que dio origen al aeropuerto de la Carlota, lo que se convirtió después en uno de las bases con concentración de mayor número de aviones de turismo y de ejecutivos que ha contado el país. En Venezuela, en los años 70, contaba con una flota muy considerable de aviones dedicados a la aviación de turismo y a la aviación corporativa, que se ha invadido prácticamente el espacio que antes correspondía, que tenía la aviación de turismo, que está muy venida menos. Que era más bien particular. Era así, los pilotos que volaban por placer, pues por el gusto de volar, que aprendían y compraban su avioneta. En la medida que hubo más recursos, que hubo más facilidades económicas, la tecnología fue incorporándose también en forma muy, vamos a decir que bastante violenta, y llegamos a personas que pasaron de un monomotor a tener un jet ejecutivo, ¿no? Claro. Ahora fíjate, tú quizás nos puedes repasar un poco lo que ha sido la utilidad de la aviación civil para Venezuela. No me refiero solamente a las líneas aéreas, que son evidentemente civiles, pues no son vuelos militares, pero la aviación civil particular. Yo recuerdo, por ejemplo, que lo tuvimos que cubrir desde aquí, desde Globovisión, todo el servicio que prestaron, que fue invaluable en el momento del deslave, por ejemplo, del deslave de Vargas, ¿no? Bueno, el presidente López Contreras destacó el valor que tenía para Venezuela el desarrollo de la aviación. O sea, estamos hablando del año 1937.
él en uno de sus mensajes, aquellos mensajes que fueron esenciales y que van a presentar un plan de gobierno y una obra que había que realizar, que había que materializar en muy corto plazo, y a la cual él le dio un gran impulso, destacó el papel vinculante de la aviación para que el país pudiese desarrollar, pudiéramos comunicarnos, pudiese realmente integrarse. Necesitaba de la aviación, y López Contreras le dio un impulso singular a ese proyecto, a esa idea, porque era una necesidad nacional realmente. ¿De qué manera? O sea, fue un Bueno, creando aeropuertos, promovió. dotando a la línea aeropostal venezolana que existía para aquel momento, con equipos modernos, para que pudiera tener una mayor cobertura. Y eso se hizo. Y se hizo una inversión importante y fueron decretándose la construcción de aeropuertos, ya no campos simplemente de aterrizaje, sino pistas bien orientadas, bien proyectadas, con infraestructura básica para que pudiese operar la aviación en condiciones seguras o más seguras en condiciones normales y con una cobertura mucho más amplia que la que hasta el momento tenía, que se limitaba pues, a ir a Maracay o a Ciudad Bolívar con el centro de operaciones en Maracay. De forma pues que la aviación ha sido el instrumento esencial para la vinculación de Venezuela, no solamente hacia lo adentro, sino también hacia el exterior. Tuvimos experiencias muy importantes, como fue la línea aeropostal venezolana, la División Internacional de la Línea Aeropostal, que a partir del año 1946 comienzan los servicios internacionales. Después vino Avenza, que tuvo también servicios internacionales a partir del año 53, hasta la creación de Viasa, que fue un símbolo pues, de la capacidad de una iniciativa conjunta que fue quizá la primera empresa nacional formada por el capital privado y el Estado, promovida desde el Estado como consecuencia de la situación ya insoportable económica de la línea aeropostal, y se conjugaron con la capacidad, con la habilidad económica para el manejo del negocio de la aviación que tenía Avenza y su credibilidad, y se fusionaron y crearon la compañía Viasa, que bueno, que llegó a tener un gran prestigio. Que dejó un gran prestigio internacional y que realmente resultó una pérdida muy lamentable por la descomposición que con el tiempo hubo en su funcionamiento. Ahora, tú recuerdas, yo sé que la aviación, hay gente que se dedica a recopilar todos estos datos de la historia, entre ellos tú, ha tenido anécdotas de lo más importantes, de lo más significativas. ¿Tú recuerdas alguna en este momento? Bueno, tú sabes que yo siempre digo y con el perdón que en la aviación es la única actividad profesional donde las personas cuentan y se relamen con los fracasos. Yo soy un enemigo de hacer los comentarios que son los más generalizados en el mundo de la aviación, que son los referidos a los accidentes, a los percances, etcétera, etcétera. Hay personas hay páginas, por ejemplo, que están dedicadas al tema de la aviación, donde generalmente es lo malo, es el fracaso. Yo nunca he visto un médico que le comente a otro, mira, se me murió un paciente, o un abogado, mira, que perdí tal caso. En cambio, en la aviación, bueno, tú sabes que a mí me pasó tal cosa, a mí se me cayó una rueda, se me paró la hélice en tal lugar, entonces salvé el avión, o no quedó nadie para contarlo, y hay alguien que entonces refiere la historia de ese triste acontecimiento. Claro. Bueno, Guillermo, Alfredo, yo siempre, no sé por qué siempre te digo Guillermo, ¿por qué crees tú? Por tu papá. Bueno, pero de todas maneras, Alfredo, me encanta que hayas estado aquí, que nos hayas refrescado toda esta historia, hayas recapitulado en esta tradición tan importante como fue como lo es la historia de la aviación civil o el papel de la aviación civil en nuestro país. Se están cumpliendo 100 años del primer envío de un correo aéreo en Venezuela. Se cumplieron en abril 100 años del primer vuelo sobre el Ávila. Sí. Y en ese avión llevaron un ejemplar del periódico El Universal y una correspondencia que la sacaron pues en avión un señor que se llamaba César Pioli, uno de los pilotos que vino a Venezuela, desde el hipódromo del Paraíso hasta el pueblo de Maiquetía. Qué interesante, ese es el datico que quería para terminar. Muchas gracias, Alfredo Shell, director del Museo de Transporte, por estar con nosotros. Regresamos en breve.